Lección 1. Explorando los clásicos literarios. Buenas noches, Anna. Hace poco terminé de leer una novela que me ha intrigado mucho. Buenas noches, John. Qué interesante. ¿Qué novela leíste? Leí Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Es una descripción notable de la vida estadounidense. Eso sí que es un clásico. Mark Twain tiene una forma única de capturar la esencia de su época, ¿no? Sí, por supuesto. Sus personajes son vívidos y sus temas resuenan aún hoy. Estoy totalmente de acuerdo. La exploración que Twain hace de la moral y los problemas sociales invita a la reflexión. ¿Qué te pareció? Me pareció particularmente impactante la representación de la libertad versus la civilización. El viaje de Hugo refleja una lucha por el autodescubrimiento. Esa es una observación conmovedora. Las decisiones que enfrenta Huck ponen de relieve los conflictos sociales. Exactamente. Aprecio cómo Twain presenta estos temas a través del humor y la sátira, haciéndolos más accesibles. Es un equilibrio delicado. El humor a menudo puede revelar verdades más profundas sobre la sociedad. Exactamente. Algunas de las situaciones que Huck encuentra son a la vez entretenidas y esclarecedoras. ¿Qué aspecto del libro te pareció más atractivo, John? Las amistades que Huck forja durante su viaje me fascinaron. Su vínculo con Jim es profundo y transformador. Su relación aborda temas de lealtad y libertad y desafía las normas sociales. De hecho, incita a los lectores a cuestionar las actitudes raciales de esa época, lo cual sigue siendo relevante hoy en día. Es notable cómo la literatura puede conectar el pasado y el presente. ¿Qué otros libros te han impactado? Recientemente leí Matar a un ruiseñor que también aborda cuestiones de moralidad e injusticia social. Esa es otra excelente opción. Las reflexiones de Harper Lee son contundentes y tienen un profundo impacto en los lectores. Por supuesto, ambas novelas fomentan el pensamiento crítico sobre los valores sociales y el comportamiento humano. Ciertamente lo hacen. Es enriquecedor adentrarse en los clásicos literarios. Creo que estos libros moldean nuestra comprensión de la experiencia humana. Nos brindan una perspectiva a través de la cual podemos ver el mundo. Comparto tu punto de vista, Juan. Interactuar con la literatura enriquece nuestras perspectivas. Espero leer más clásicos y discutirlos contigo en el futuro. Lección 2. Enfrentando juntos las noticias difíciles. Buenos días, Anna. Hoy tengo que darte una noticia preocupante. Buenos días, John. Suenas bastante serio. ¿Qué hay de nuevo? Tengo malas noticias para usted y para todos nuestros conciudadanos. Los recientes acontecimientos han causado gran preocupación en nuestra comunidad. Eso suena alarmante. ¿Qué pasó, John? La violencia ha aumentado en varias regiones. Muchas personas que buscan la paz se sienten angustiadas. Esto es realmente preocupante. La violencia perturba vidas y comunidades. ¿Cómo podemos apoyar a las personas afectadas? Una estrategia es crear conciencia. Podríamos organizar foros para debatir estos temas abiertamente. Es una gran idea fomentar el diálogo.
Las conversaciones pueden fomentar la comprensión y la unidad entre las personas. Exactamente. Debemos recordar el valor de la compasión y la empatía en estos tiempos difíciles. Estoy totalmente de acuerdo. La compasión puede unir a las comunidades. ¿Cómo sugieres que nos acerquemos a los demás? Usar las redes sociales puede ser efectivo. Compartir mensajes pacíficos puede inspirar a todos. Esa es una estrategia valiosa. La gente suele responder positivamente a la amabilidad. Podríamos iniciar una campaña por la paz. Una campaña de este tipo podría servir de plataforma para las voces que abogan por la armonía. Involucrar a la juventud sería esencial. Involucrar a los jóvenes es fundamental. Tienen el poder de impulsar un cambio positivo. Además, podríamos colaborar con organizaciones locales que promuevan iniciativas de construcción de paz. Asociarnos con grupos consolidados puede potenciar nuestros esfuerzos y, además, nos proporcionará más recursos. Es fundamental movilizar a nuestra comunidad hacia un objetivo común. Juntos podemos promover la solidaridad. Admiro tu dedicación para marcar la diferencia, John. Ese espíritu es vital en tiempos difíciles. Gracias, Anna. Creo que mediante el esfuerzo colectivo podemos inspirar esperanza y resiliencia. Por supuesto, trabajemos juntos para crear un futuro mejor para todos. Espero colaborar contigo, Anna. Juntos podemos difundir un mensaje de paz en medio de la agitación. Lección 3. Aventuras económicas. Buenos días, Anna. Hace poco me enteré de algunas actividades interesantes en la ciudad. Buenos días, John. Qué bien. ¿Qué tipo de actividades estás considerando? Hay varios eventos locales, incluidas exposiciones de arte y conciertos al aire libre. Suenan interesantes. Espero que podamos encontrar algo que se ajuste a mi presupuesto. Entiendo. Muchos eventos ofrecen entrada gratuita o de bajo costo, especialmente los fines de semana. Me alegra oír eso. Valoro las opciones asequibles al explorar nuevas experiencias. Sí, es posible divertirse sin gastar de más. ¿Has buscado algún evento específico? Encontré una feria de arte comunitaria el próximo fin de semana. Varios artistas locales exhiben sus obras. Eso suena genial. Apoyar a los artistas locales es una forma maravillosa de conectar con la comunidad. Estoy de acuerdo. También nos permite descubrir talentos únicos y quizás incluso comprar arte a precios razonables. Exactamente. Además, puede haber talleres gratuitos disponibles. Sería una excelente oportunidad para aprender algo nuevo. Siempre disfruto de las experiencias prácticas. Aprender nuevas habilidades puede, sin duda, mejorar nuestro disfrute de la vida. ¿Hay algún taller que te interese especialmente? Me encantaría probar un taller de cerámica. Crear algo con mis manos es muy gratificante. La cerámica suena fascinante. Requiere creatividad y paciencia. Sí, creo que también puede ser bastante terapéutico. Tienes razón. Practicar arte puede ayudar a aliviar el estrés e inspirar la creatividad en otras áreas de la vida.
Crea un gran equilibrio. Después de la feria de arte, quizás podríamos ir al concierto que mencionaste. ¡Qué idea tan fantástica! La música tiene una capacidad extraordinaria para unir a la gente. De hecho, y también puede animarnos. Tengo muchas ganas de disfrutar de las actuaciones. Será un día lleno de creatividad y alegría. Asegurémonos de no salirnos del presupuesto y divertirnos. Por supuesto, aprecio que te centres en actividades económicas, John. Gracias, Anna. Creo que las experiencias placenteras no tienen por qué ser caras. Lección 4. La alegría de las frutas frescas. Buenas tardes, Anna. Es un día estupendo para hablar de alimentación saludable. Buenas tardes, John. Estoy totalmente de acuerdo. Empecemos con las frutas. ¿Dónde las sueles conseguir? Suelo comprar fruta en un mercado local. La selección siempre es fresca y deliciosa. Es una excelente opción. Apoyar a los agricultores locales promueve la sostenibilidad y garantiza productos de calidad. Exactamente. Además, agradezco la oportunidad de interactuar directamente con los productores. Le da un toque personal. Interactuar con vendedores locales crea un sentido de comunidad. ¿Tienes alguna fruta favorita que sueles comprar? Me encantan especialmente las fresas. Su dulzura es inigualable y son versátiles para diversos platos. Las fresas son deliciosas. Las disfruto en batidos y postres. ¿Qué otras frutas te gustan? También me encantan las manzanas. Son geniales para picar y vienen en muchas variedades. Las manzanas son muy refrescantes. Se pueden disfrutar crudas, cocidas o incluso en ensaladas. En efecto, hablando de ensaladas, suelo incorporar frutas para darles más sabor y nutrición. Es una idea maravillosa. Una ensalada de frutas también puede ser un postre saludable. Por supuesto, hace poco probé una ensalada de frutas con mango y kiwi. Estaba vibrante y deliciosa. Eso suena delicioso. Aprecio cómo las frutas pueden darle color y vida a cualquier comida. De verdad que sí. ¿Alguna vez has considerado cultivar tus propias frutas en casa? Lo he pensado. Sería gratificante cultivar mi propio huerto. Ciertamente requiere esfuerzo, pero la satisfacción de cosechar tus propios frutos es incomparable. Me lo imagino. ¿Por dónde empezaría uno si quisiera cultivar frutas en casa? Un buen punto de partida es elegir variedades fáciles de cultivar como fresas o tomates. Requieren poco espacio. Esa información es útil. Quizás investigue las mejores frutas para cultivar en mi jardín. Te animo a que lo hagas. La jardinería puede ser una actividad gratificante y terapéutica. Gracias, John. Agradezco tus comentarios. Espero disfrutar pronto de frutas frescas en mi jardín. Ha sido un placer compartir estas ideas contigo, Anna. Me entusiasma escuchar sobre tus futuras experiencias con la jardinería. Lección 5. Comenzando el día. Buenos días, Anna. ¿Lista para empezar el día?
Buenos días, John. Sí, estoy listo. ¿Y tú? Me siento preparado. Siempre me aseguro de empezar temprano. Eso es admirable. Empezar temprano suele ser productivo. ¿Qué sueles hacer primero? Me gusta tomar una taza de café. Me da energía. ¿Y a ti? Prefiero tomar té por la mañana. Es relajante. Disfruto del momento de tranquilidad. Es una buena decisión. Las mañanas tranquilas crean un ambiente positivo. ¿Tienes algún plan para hoy? Tengo varias tareas que completar. Debo ir a la biblioteca. Necesito libros. La lectura es esencial para el crecimiento. ¿Qué tipo de libros te gustan? Me gustan la ficción y los libros de superación personal. Amplían mi perspectiva. ¿Y a ti? Suelo leer biografías. Me inspiran a aprender de las experiencias de otras personas. Eso es interesante. ¿Tienes alguna biografía favorita? Sí, admiro la biografía de Nelson Mandela. Su resiliencia es inspiradora. Estoy de acuerdo. Su trayectoria es extraordinaria. Nos enseña el valor de la perseverancia. Así es. Hablando de perseverancia, ¿tienes algún objetivo para esta semana? Sí, mi objetivo es terminar mi tarea pronto. La gestión del tiempo es crucial. Eso es prudente. Una buena planificación reduce el estrés. ¿Te resultan difíciles las tareas? Requieren esfuerzo, pero los encuentro manejables. Disfruto del desafío. Esa es una actitud saludable. Los desafíos nos ayudan a crecer. Exactamente. ¿Qué desafíos enfrentas esta semana? Me estoy preparando para una presentación. Es estresante, pero emocionante. Las presentaciones pueden ser intimidantes. ¿Cómo te preparas? Practico con regularidad. También visualizo el éxito durante la presentación. La visualización es una técnica poderosa. Ayuda a generar confianza. Por supuesto, ¿utilizas alguna técnica para tus estudios? Hago resúmenes del material. Me ayuda a retener mejor la información. Ese es un método brillante. Resumir puede aclarar conceptos complejos. Sí, así es. También disfruto debatir temas con amigos. Profundiza mi comprensión. Las discusiones grupales fomentan la colaboración y aportan diferentes perspectivas. Exactamente. Valoro la diversidad de puntos de vista. Enriquecen las conversaciones. Hablando de conversaciones, ¿has tenido alguna discusión interesante últimamente? Sí, hablé con un amigo sobre desarrollo personal. Fue muy enriquecedor. El desarrollo personal es un tema crucial. Nos permite reflexionar y crecer. Por supuesto, ¿qué áreas te gustaría desarrollar personalmente? Quiero mejorar mis habilidades de oratoria. Es fundamental en mi campo. Esa es una habilidad valiosa.
¿Has considerado unirte a un club de oratoria? Lo he pensado. Los clubes ofrecen un espacio seguro para practicar. De verdad que sí. Quizás podrías encontrar un club en tu zona. Lo investigaré. Gracias por la sugerencia, Anna. De nada, John. Te deseo mucha suerte. Agradezco su apoyo. Terminamos nuestra charla matutina y nos preparamos para el día. Sí, hagámoslo. Te deseo un día productivo. Gracias. Tú también, Anna. Lección 6. Abrazando nuevas culturas. Buenas tardes, Anna. ¿Qué te parecen las nuevas experiencias? Buenas tardes, John. Los disfruto muchísimo. Me abren nuevos horizontes. Estoy de acuerdo. Es fundamental sentirse cómodo en el nuevo entorno. Por supuesto, creo que la adaptabilidad es una habilidad vital. ¿Te has mudado alguna vez? Sí, me mudé a otro país el año pasado. Fue emocionante y desafiante a la vez. Eso suena a aventura. ¿Qué fue lo más difícil para ti? La barrera del idioma era todo un reto. La comunicación a menudo era complicada. Me lo imagino. Aprender un nuevo idioma requiere dedicación. ¿Cómo lo lograste? Me inscribí en clases de idiomas inmediatamente. También practiqué con gente local. Ese es un enfoque inteligente. Sumergirte en el idioma acelera el aprendizaje. En efecto, descubrí que también hay que estar dispuesto a aprender nuevas costumbres. Sí, las costumbres culturales pueden variar mucho. ¿Qué costumbres te sorprendieron más? Me sorprendió el énfasis en las reuniones comunitarias. Valoran las conexiones sociales. Eso es fascinante. Las reuniones sociales pueden fortalecer las relaciones. ¿Participaste en algún evento? Sí, asistí a un festival local. Estaba vibrante y lleno de vida. Los festivales suelen ofrecer una visión de la cultura. ¿Qué actividades se realizaron? Hubo bailes tradicionales, presentaciones musicales y comida deliciosa. Fue memorable. ¡Qué rico! La comida es una excelente manera de conectar con una cultura. Por supuesto, probé muchos platos que nunca había probado. ¿Hubo algún plato que te llamó especialmente la atención? Sí, había un plato de arroz y especias. Era aromático y sabroso. Apuesto a que estaba delicioso. Probar la gastronomía local es parte de la experiencia. De hecho, lo es. Cada comida cuenta una historia sobre la gente y su historia. Eso es muy cierto. La comida es un conector universal. Realmente lo es. Adaptarse a una nueva cultura requiere una mentalidad abierta, ¿no es así? Por supuesto, estar abierto a nuevas experiencias fomenta el crecimiento. ¿Cómo has abrazado nuevas culturas en tu propia vida, Anna? He viajado a muchos países.
Cada viaje me ha enseñado algo nuevo. Viajar abre la mente. ¿Cuál fue tu destino favorito? Me encantó visitar Japón. La cultura allí es rica y fascinante. Japón es famoso por sus costumbres y tradiciones. ¿Qué disfrutaste más? Aprecié la amabilidad y la atención al detalle de los lugareños. Fue refrescante. Esa es una cualidad admirable. La cortesía puede mejorar significativamente las interacciones. De verdad que sí. También disfruté aprendiendo algunas frases en japonés durante mi estancia. Aprender, incluso un poco del idioma local puede marcar la diferencia. Estoy totalmente de acuerdo. Demuestra respeto por la cultura. Hablando de respeto, ¿qué costumbres crees que son imprescindibles entender a la hora de viajar? Creo que respetar la etiqueta local es vital. Fomenta la buena voluntad. Ese es un excelente punto. Comprender las costumbres puede evitar malentendidos. Exactamente. Es mejor estar informado y ser respetuoso. Continuaré mi viaje de aprendizaje y de acogida de nuevas culturas. Esa es una mentalidad maravillosa, John. Vas por buen camino. Gracias, Ana. Espero poder compartir más experiencias contigo. Lección 7. La urgencia de la hora. Buenas noches, Ana. ¿Has pensado alguna vez en el concepto del tiempo? Buenas noches, John. Sí, lo he hecho. El tiempo es un recurso invaluable que a menudo damos por sentado. Así es. De hecho, mañana es hoy. No debemos retrasar nuestras acciones. Esa es una declaración profunda. Nos enfrentamos, sin duda, a la feroz urgencia de la hora. Exactamente. La vida se despliega ante nosotros a un ritmo vertiginoso. Esperar puede llevarnos a perder oportunidades. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te hizo pensar en el tiempo, John? Hace poco asistí a un seminario sobre desarrollo personal. Se hizo hincapié en actuar en el presente. Eso suena esclarecedor. El desarrollo personal es esencial para el crecimiento. Realmente lo es. El obrador habló sobre cómo a menudo posponemos nuestros sueños. Mucha gente hace eso. Esperan el momento perfecto, que quizá nunca llegue. Exactamente. El momento perfecto rara vez existe. Debemos crear nuestras oportunidades. Me gusta esa perspectiva. Fomenta un comportamiento proactivo en nuestras vidas. Sí, actuar hoy puede generar cambios significativos mañana. ¿Qué acciones cree usted que uno debería tomar de inmediato? Creo que establecer metas claras es crucial. Las metas proporcionan dirección y propósito. Estoy de acuerdo. Tener objetivos claros nos ayuda a mantenernos enfocados y motivados. ¿Y tú, Ana, tienes algún objetivo inmediato en mente? Mi objetivo es mejorar mis conocimientos del idioma. Creo que la práctica es esencial. Ese es un objetivo excelente. La práctica constante conduce a la maestría. Sí, lo hace. Creo que hablar con otros acelera mi proceso de aprendizaje.
Conversar es un método valioso. Mejora la fluidez y la confianza. También disfruto leyendo libros. Amplían mi vocabulario y comprensión. Leer es una forma importante de aprender. Enriquece nuestro conocimiento. En efecto, ¿has leído algún libro revelador últimamente, John? Sí, leí un libro sobre gestión del tiempo. Ofrecían estrategias prácticas. La gestión del tiempo es esencial. ¿Qué estrategia te llamó la atención? El autor sugirió priorizar las tareas según la urgencia y la importancia. Esta es una estrategia valiosa. Ayuda a tomar decisiones informadas. Exactamente. Anima a las personas a centrarse en lo que realmente importa. Debería implementarlo en mi rutina. ¿Me ayudarías? Por supuesto, con gusto te ayudaré a priorizar tus tareas. Gracias, John. Es refrescante hablar de estos temas tan importantes. Disfruto de nuestras conversaciones, Anna. Siempre me inspiran a reflexionar. Igualmente, John, tus ideas siempre invitan a la reflexión. Agradezco tus amables palabras, Anna. Me motivan a seguir aprendiendo. Juntos, podemos animarnos mutuamente a crecer. Complementamos nuestras trayectorias. Sí, podemos explorar nuevas ideas y estrategias juntos. Eso suena a buen plan. Aceptemos la urgencia del momento. Estoy totalmente de acuerdo. Debemos aprovechar al máximo el día de hoy. Lección 8. El poder de la literatura. Buenas noches, Anna. ¿Has leído algún libro interesante últimamente? Buenas noches, John. Sí, hace poco terminé una novela clásica. Me cautivó. Los clásicos tienen un encanto único. A menudo ofrecen una gran perspectiva de diferentes épocas. Estoy totalmente de acuerdo. Algunos libros que leemos son tesoros atemporales. En efecto, un autor que me viene a la mente es Mark Twain. Retrató la vida estadounidense con gran viveza. Sí, las obras de Twain resaltan los problemas sociales de su época. Siguen vigentes hoy en día. Su narrativa es cautivadora y te invita a reflexionar. ¿Qué libro suyo leíste? Leí Las aventuras de Huckleberry Finn. Es una notable exploración de la libertad. Es una excelente elección. El viaje de Hugo refleja la lucha por la identidad y la moralidad. Exactamente. La representación que Twain hace de la amistad entre Huck y Jim es profunda. De hecho, desafía las normas sociales y anima a los lectores a pensar críticamente. Aprecié el humor que Twain usó para transmitir temas serios. Aligera la narrativa. El humor es una herramienta eficaz en la literatura. Permite debatir temas complejos con mayor franqueza. Realmente sí. La literatura puede servir como espejo de la sociedad. A menudo pienso en cómo las diferentes épocas influyen en los temas de la literatura. Por supuesto,
Cada época presenta desafíos distintos que moldean las historias que se cuentan. ¿Qué otros autores clásicos disfrutas? También admiro a Jane Austen. Su visión de las relaciones es atemporal. Los personajes de Austen son cercanos y complejos. Su ingenio aporta profundidad a sus narrativas. Sí, sus observaciones sobre las jerarquías sociales siguen siendo aplicables hoy en día. La literatura nos anima a explorar diversas perspectivas. Fomenta la empatía. Ese es un aspecto poderoso de la lectura. Nos abre la mente a diferentes experiencias. ¿Alguna vez has considerado cómo los clásicos influyen en la literatura moderna? Por supuesto, muchos autores contemporáneos se inspiran en temas y personajes clásicos. Esto es revelador. Crea un rico diálogo literario entre generaciones. Disfruto descubriendo esas conexiones. Enriquece mi experiencia de lectura. Estoy de acuerdo. Es fascinante ver cómo evolucionan las historias con el tiempo. Exactamente. Es como descubrir capas ocultas dentro de los textos. La literatura nos permite viajar a través del tiempo y comprender diferentes culturas. De verdad, es un viaje que amplía nuestros horizontes y profundiza nuestro conocimiento. Hablando de viajes, ¿qué os parece discutir sobre literatura en clubes de lectura? Los clubes de lectura me enriquecen, ofrecen perspectivas diversas y fomentan el debate. Eso es un gran beneficio. Interactuar con otros mejora la comprensión. Exactamente, diferentes interpretaciones pueden arrojar luz sobre diversos temas. ¿Has participado en un club de lectura recientemente? Sí, hablamos de la obra de T. Wayne el mes pasado. Fue una conversación enriquecedora. Suena genial. ¿Qué ideas destacaron durante la conversación? Exploramos el tema de la moralidad y cómo guía las decisiones de los personajes. La moral es un tema complejo en la literatura. A menudo cuestiona las creencias de los lectores. Por supuesto, nos obliga a confrontar nuestros propios valores y prejuicios. Espero con interés nuestra próxima discusión literaria. Yo también, John. Compartir ideas siempre enriquece mi comprensión. Gracias por esta interesante conversación, Anna. La he disfrutado muchísimo. Lección 9. El peso de las malas noticias. Buenas noches, Anna. Tengo malas noticias para ti. Buenas noches, John. ¿Qué pasa? Concierne a nuestros conciudadanos. Afecta a quienes aman la paz en todo el mundo. Esto suena serio. Por favor, cuéntame más. La violencia ha aumentado en varias regiones. Personas inocentes sufren. Esto es realmente desalentador. La violencia perturba vidas y comunidades. Exactamente. Es preocupante ver con qué rapidez se puede quebrantar la paz. Esta noticia puede resultar abrumadora. ¿Cómo debemos reaccionar? Creo que debemos mantener la calma. El miedo y el pánico no resolverán los problemas. Ese es un enfoque sensato.
Deberíamos centrarnos en lo que se puede hacer. Sí, primero, podemos difundir la conciencia sobre la importancia de la paz. Concientizar es esencial. Fomenta la comprensión y la compasión. Además, podemos apoyar a organizaciones que abogan por la paz. Apoyar a estas organizaciones puede ayudar a mejorar las condiciones. Por supuesto, todo esfuerzo cuenta. También podemos participar en debates comunitarios. Involucrar a nuestras comunidades contribuye a fomentar una cultura de diálogo. La comunicación es vital. Realmente lo es. Las discusiones abiertas permiten que la gente exprese sus preocupaciones. Al escuchar, podemos empatizar y comprender diferentes perspectivas. La empatía es fundamental en estos tiempos. Nos ayuda a conectar con las experiencias de los demás. ¿Qué pueden hacer las personas para mantener una actitud positiva a pesar de estas malas noticias, John? Las personas pueden centrarse en actos de bondad. Un pequeño gesto puede animar el ánimo. La amabilidad puede generar ondas de cambio. Anima a otros a actuar de forma similar. Además, debemos mantenernos informados sobre los acontecimientos mundiales. El conocimiento impulsa la acción. Sí, estar informados nos permite tomar decisiones inteligentes. La concienciación es crucial. También sugiero participar en iniciativas de consolidación de la paz. Pueden generar un diálogo constructivo. Las iniciativas de consolidación de la paz fomentan el entendimiento entre diversos grupos. Pueden salvar brechas. En efecto, debemos recordar que hay más individuos pacíficos que violentos. Ese es un pensamiento reconfortante. La positividad puede ayudar a contrarrestar la desesperación. Exactamente. Centrémonos en las soluciones en lugar de centrarnos en los aspectos negativos. Agradezco tu perspectiva, John. Me anima a actuar. Juntos podemos inspirar el cambio promoviendo la paz y la comprensión. Sí, comprometámonos a ser defensores de la paz en nuestras comunidades. Me alegra que compartamos esta visión, Anna. Es esencial para el mundo. Gracias por compartir esta conversación conmigo, John. Ha sido enriquecedora. De nada, Anna. Sigamos dialogando y promoviendo la paz por todos los medios posibles. Lección 10. Presupuesto para el éxito. Buenos días, Anna. Espero que estés bien hoy. Buenos días, John. Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Me alegra oír eso. Quería hablar sobre nuestro próximo proyecto. Eso suena bien. ¿Qué tienes en mente? Espero que podamos encontrar algo que se ajuste a mi presupuesto. La planificación financiera es crucial. Por supuesto, es importante establecer un presupuesto claro antes de tomar decisiones. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has considerado qué recursos podríamos necesitar? Sí, hice una lista. Incluye materiales, herramientas y, posiblemente, contratar ayuda. Ese es un enfoque exhaustivo. ¿Cómo propone que determinemos los costos? Te sugiero investigar precios en línea. Nos dará una idea del mercado.
Es una buena idea. Comparar precios nos permitirá mantenernos dentro del presupuesto. Exactamente. También podemos buscar proveedores locales. A veces ofrecen mejores precios. Eso podría ahorrarnos dinero. Agradezco tu ingenio, Anna. Gracias, John. Creo en maximizar nuestros recursos. Hablando de recursos, ¿crees que deberíamos tener en cuenta los gastos inesperados? Sí, deberíamos reservar un fondo de contingencia. Siempre es recomendable estar preparado. Ese es un punto válido. Me aseguraré de que nuestro presupuesto incluya un fondo de contingencia. Genial. Nos dará flexibilidad durante el proyecto. La flexibilidad es esencial para adaptarse a circunstancias imprevistas. Por supuesto, ¿has pensado en el cronograma de nuestro proyecto? Creo que deberíamos fijar una fecha límite clara. Nos ayudará a mantener el rumbo. Una fecha límite es crucial para la productividad. Nos motiva a completar las tareas a tiempo. Sí, así es. Elaboraré un cronograma basado en los recursos disponibles. Eso suena genial. Deberíamos asignar tareas específicas a cada miembro del equipo. Sí, delegar tareas es una estrategia eficaz. Maximiza la eficiencia. Estoy de acuerdo. Utilicemos nuestras fortalezas para obtener el mejor resultado. Juntos podemos lograr más. ¿Qué opinas sobre la dinámica de equipo? La dinámica de equipo positiva fomenta la colaboración y la creatividad. Por supuesto, la comunicación abierta es vital para fomentar un ambiente de equipo saludable. Estoy totalmente de acuerdo. Mantener un contacto regular puede mejorar nuestra colaboración. Esa es una buena idea. Deberíamos programar reuniones semanales para hablar del progreso. Sí, las reuniones semanales mantendrán a todos alineados y motivados. Me gusta ese enfoque. Garantiza la responsabilidad dentro del equipo. Exactamente. También brinda la oportunidad de abordar cualquier inquietud. Agradezco tu perspectiva sobre este asunto, Anna. Eres muy experta. Gracias, John. Creo que el trabajo en equipo es la clave del éxito. Coincido con ese sentimiento. Con un plan sólido, podemos lograr nuestros objetivos. Estoy deseando ver cómo nuestras ideas se hacen realidad. Yo también, Anna. Hagamos que este proyecto sea un gran éxito juntos. Lección 11. La alegría de las frutas frescas. Buenos días, Anna. Es un día precioso, ¿verdad? Buenos días, John. En efecto, el sol brilla con fuerza. Genial. Empecemos con un tema interesante, las frutas. ¿Dónde las sueles conseguir? Visito a menudo el mercado local. Ofrece una variedad de frutas frescas. Los mercados locales son maravillosos. Ofrecen productos de temporada. ¿Qué frutas te gustan más? Me encantan especialmente las fresas y los mangos. Ambos son dulces y refrescantes. Son excelentes opciones. ¿Las prefieres frescas o en postres?
Las disfruto frescas, pero las fresas son un delicioso complemento para los postres. Estoy de acuerdo. El shortcake de fresa es un clásico. ¿Lo has hecho alguna vez? Sí, lo he hecho. Es sencillo pero delicioso. Hornear puede ser muy divertido. Hornear permite dar rienda suelta a la creatividad en la cocina. Sueles experimentar con recetas de frutas. Sí, me encanta probar nuevas combinaciones de batidos. Son nutritivos y deliciosos. Los batidos son una excelente manera de incorporar diversas frutas. ¿Cuál es tu receta favorita de batido? Disfruto de una mezcla de plátano, espinaca y piña. Es refrescante y energizante. Eso suena delicioso. Los plátanos son una gran fuente de potasio. Sí, lo son. Las frutas también aportan vitaminas esenciales. Son importantes para nuestra salud. Por supuesto, comer frutas variadas puede fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ese es un beneficio significativo. Intento incluir diferentes frutas en mi dieta. ¿Cómo puedes asegurarte de consumir suficiente fruta diariamente? Tengo un frutero en la encimera de la cocina. Me sirve para recordarme que debo comer sano. Es una idea fantástica. Tener frutas a la vista fomenta opciones más saludables. Sí, así es. ¿Y tú, John? ¿Cómo incluyes frutas en tus comidas? Suelo añadir fruta a mi desayuno. Una ensalada de frutas es una forma deliciosa de empezar el día. Esa es una opción nutritiva. ¿Qué frutas sueles usar en tu ensalada? Suelo añadir manzanas, uvas y frutos rojos. Le dan color y sabor. Suena delicioso. Un plato colorido siempre me parece más atractivo. En efecto, la presentación puede mejorar la experiencia gastronómica en general. ¿Alguna vez has intentado cultivar tus propias frutas? Todavía no, pero sueño con tener un pequeño jardín algún día. Eso sería maravilloso. Cultivar tus propias frutas puede ser muy gratificante. Me lo imagino, ofrece una sensación de conexión con la naturaleza. Exactamente. Además, las frutas cultivadas en casa suelen tener mejor sabor. Por supuesto que sí, las frutas recién recogidas están llenas de sabor. ¿Crees que comenzarás tu huerto pronto? Espero empezar la próxima primavera. Planeo cultivar fresas y arándanos. Son excelentes opciones. Son deliciosas y bastante fáciles de cultivar. Espero con ansias la experiencia. La jardinería puede ser terapéutica. Estoy de acuerdo. Hay algo relajante en cuidar las plantas. Sí, la jardinería nos conecta con el ciclo de la vida. También debería plantar algunas hierbas. Le dan un toque especial a los platos de frutas. ¡Qué idea tan genial! Las hierbas frescas realzan el sabor de cualquier plato. Espero compartir recetas con ustedes una vez que nuestros jardines florezcan. Me emociona mucho, Anna. Disfrutemos juntos de la alegría de la fruta fresca.